Bueno, estamos con un candidato a presidente. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué va a ser? ¿En serio estás lanzado a Sí, pelear? claro. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué? Yo te diría... Porque por primera vez, desde, te diría, la hiperinflación en un cuarto de siglo, hay un espacio, creo que hay un espacio abierto para las ideas del sentido común que muchos de los que estamos acá compartirán. Tener un Estado que sea pagable, no este Estado que te devora, tener una economía que compita con el mundo, no esta economía donde solo se dedica como proyecto, ¿no? A sustituir importaciones, un sistema laboral un poco menos kafkiano que el que tenemos. Entonces, ¿qué es lo hay que, un espacio. ¿Qué pasa? Que nunca nada funciona en la Argentina. Yo, la verdad, cuando uno veía el triunfo de Mauricio Macri y el gabinete que había armado, un tipo que viene de la actividad privada, todos viniendo de la actividad privada, la verdad que muchos pensamos, yo me incluyo, que por lo menos iba a haber un cierto sentido común en el manejo económico. O sea, nada funciona en la Argentina. Ya no importa si sos peronista, radical, independiente. Bueno, mi candidatura presidencial justamente tiene que ver con hacer la inversa de lo que venimos haciendo. Nada funciona porque estás haciendo siempre lo mismo que siempre funciona mal. O sea, lo que nada funciona en realidad es lo que venimos haciendo hace casi un siglo, que por definición no funciona. Por eso Argentina es un país con una decadencia que es caso de estudio en las principales universidades del mundo. Entonces, en todos los ámbitos. No es que nada funciona, funciona perfecto para el mal. Esto no significa que los que gobiernan sean perversos, significa que están totalmente equivocados y que persisten en el error de hacer siempre lo mismo. Pero, o sea, ¿por qué estamos hablando de inflación otra vez, de devaluación, recesión? Bueno, porque estamos haciendo siempre lo mismo. Argentina acaba de firmar el acuerdo número 27 con el fondo en 50 años, en 60 años, perdón. Sí, nosotros muchas veces buscamos tapas de diarios viejas, pero de casualidad, te digo, tampoco es lo mismo. hacemos. Es la misma, son los mismos temas. Bueno, porque es siempre lo mismo. Pero es exactamente los mismos temas. Bueno, pero que estés hablando de siempre lo mismo porque estás haciendo siempre lo mismo. Argentina tiene que alejarse de lo que está haciendo y acercarse, guarda, ¿eh? Las cosas que tiene que hacer no es que son de marcianos, ¿eh? No es que es teoría, que no existe. Sino lo que tiene que hacer es lo que hacen países a los cuales le va bien. Y no a 15.000 kilómetros, acá cerca. Chile, Perú, hasta Paraguay están haciendo cosas diferentes. Yo imagino que quienes llegan al gobierno, hasta por una cuestión hasta de conveniencia, quieren hacer las cosas bien, cosa de que no se muevan, que no lo saquen, que lo sigan votando. Yo creo que creen, bueno, no soy psicólogo de Macri, de Cristina, de Menem, pero en general los que llegan. Pero yo creo que están totalmente equivocados a la luz de los hechos, no es que están totalmente... Yo creo que no hay hay poco margen para el debate de que están totalmente equivocados, porque es muy sistemático cómo se repite el error. La gente está muy, yo creo que sí, muy desesperanzada, muy decepcionada con lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué harías? O sea, hoy tenemos un país que tiene 50% de inflación, deuda importante, un nivel de deuda importante, desocupación alta y en crecimiento, obviamente pobreza en crecimiento. Ahí tenés, mira, déficit primario cero, ahora es parte del presupuesto, pero después deuda, bueno, por supuesto el dólar que va atado a la inflación, desocupación, pobreza, todo eso tiene que ver con la inflación. ¿Cómo resolves esto? Bueno, a ver, nada de esto tiene solución de golpe, ¿no? Pero nada de esto al mismo tiempo tiene solución, ni siquiera en el mediano y largo plazo, si vos no planteás un cambio copernicano en la Argentina de 180 grados, te diría. No hay solución. Dentro del sistema no hay solución. Por eso estamos discutiendo lo mismo hace medio siglo. Vos tenés que plantear otra cosa. Tenés que ir a otra cosa de a poco. Te llevará 1, 2 o 3 periodos presidenciales de hacerlo, pero vos tenés que ir a otra cosa. La gente no da más de los impuestos que paga. No, las pymes se funden por los impuestos que pagan. El monotributista también. El empleado en relación de dependencia cobra miseria por los impuestos al trabajo. Una pyme se funda porque echa una persona y se come un juicio laboral que prácticamente tiene que cerrar. Es decir, son cosas que no van más. Vos podés tener, y tenés que plantear esas cosas que hay que cambiarlas. Vos podés tener todas las intenciones de hacer los cambios y resulta que vas a un congreso donde no podés modificar la legislación laboral. En primer lugar, vos tenés que ganar elecciones diciendo la verdad, porque esa es la condición necesaria y no suficiente para poder hacer algo. Ahora, si vos en campaña mentís, decís que todo es un tema de buena onda, de esperanza, de globos, y llegás y tratás de hacer algo, vos no tenés ni siquiera la legitimidad para poder hacerlo. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es decir en campaña lo que tenés que hacer.
Y yo he llegado a este punto de ser candidato a presidente, pero diciendo las cosas que creo que hay que hacer, y ese va a ser obviamente la columna vertebral de mi discurso y mi campaña, porque es lo que he dicho en 25 años. El gobierno lo planteó cada vez que ustedes criticaban a los economistas liberales, decían, bueno, son los economistas de la platea, siempre ese discurso del gobierno. Ahora que ustedes cambiaron porque ya no son más de la platea, quieren jugar adentro. ¿El gobierno qué les dice? ¿Les llegó algún contacto de Cambiemos? No deben estar muy contentos que vos seas candidato porque el votante de Cambiemos quizás puede ir para ese espacio. Bueno, así es importante lo que planteás. Al gobierno le estamos demostrando, primero, lo de plateístas era una descalificación ridícula, porque plateísta significa la persona que está sentada mirando cómo se juega un partido. Yo le diría a estos señores de la política que los plateístas son ellos en realidad, por lo que estamos en el sector privado. Ustedes, los chicos que están jugando todos los días. Con las reglas que te ponen. Así que lo de plateísta en realidad yo diría, le devolvería la pelota. Plateístas son ustedes, señores. Vengan a la jungla del sector privado a vivirla y a ayudarla con las reglas kafkianas que ustedes imponen, a ver cómo la pasan. Pero bueno, hoy ya no somos más plateístas, en los términos de ellos. Yo no tengo la menor idea qué piensa el gobierno de nosotros. Pero sí veo en algunos ámbitos que dicen que le estamos haciendo el juego al kirchnerismo, cosa que es ridícula de todo punto de vista. Hay provincias que hace 50 años que se basan en el empleo público. En Santa Cruz nunca y eso que tiene petróleo, nunca tuvo garantizado el ingreso de sus ciudadanos que no fuera principalmente por el empleo público. ¿Cómo lo das vuelta a la moneda? En parte mi candidatura presidencial tiene que ver con esto, poner sobre el tapete la discusión de estas cosas. Digo, perdón, Santa Cruz, hay un montón, estoy mencionando Santa Cruz porque es la que uno tiene el porcentaje. Bueno, el norte. Pero pasa que la única forma de dar vuelta a eso es que genere el sector privado empleo. Por supuesto. Que hoy no lo genera. Pero para que el sector privado genere empleo, el sector privado tiene que tener la seguridad que si echa una persona, no le van a fundir la empresa por el juicio laboral que se come y que los impuestos sean más bajos, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? Pues yo veo inflación del 50%, dólar 38-39, que si vos lo dejás correr junto con la inflación el año que viene, los precios no te van a bajar, te van a decir. Es decir, ¿cómo rompes este círculo ahora? Dólar, inflación, dólar, precios. Este círculo lo va a acompañar al gobierno durante el resto de a mí no me preocupa el gobierno, me preocupa a nosotros, digo, la sociedad. Nosotros lo vamos a tener que ayudar. Milei decía que lo terminaba en default. ¿Vos lo ves así? No sé, yo me resisto a adivinar cosas. ¿Cómo rompes pero ¿cómo lo rompes? ¿Cómo salís de esta lógica de que si el dólar se retrasa, entonces después te vuela por los aires, pero que si sigue automáticamente va a precios? No hay acá forma de vos de esta no salís en serio. Por un golpe de suerte, si la soja vale $500, a lo mejor te da un respiro, pero perdón, desde el punto de vista conceptual vos no salís si no planteás un cambio copernicano que te lo vote la gente el año que viene. No salís, vas a estar así lidiando durante mucho tiempo, no salís. Sí, pero teóricamente Macri era un cambio copernicano a 12 años de kirchnerismo. Está bien, lo debería haber planteado. Y todavía está a tiempo de plantearlo. Es como dice Dualde, estamos condenados al éxito, pero condenados. Estamos condenados, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, estamos condenados a repetir lo que nos pasa. Si vos planteas, Macri yo creo que debería olvidarse de la reelección, pero no digo que no va a ser reelegido, digo sacarse la cabeza, hacer un programa económico para ser reelegido y plantear estas cosas porque es la única manera de dar vuelta. No lo vas a dar vuelta así. A ver. No, por eso te pregunto, ¿cómo se sale de esto? Porque la verdad que se sale haciendo otra cosa. Se sale planteando una reforma del Estado, o una reforma laboral, una reforma educativa, o una reforma desde el punto de vista de lo que estás haciendo productivamente. ¿Cómo puede ser que vivas como único proyecto tuyo sea hacer construcción y sustituir importaciones, cuando vos tenés todo para venderle al mundo? Tenés que cambiar la cabeza y plantearlo al cambio además. Tenés que cambiar la cabeza de los sindicatos también. Por supuesto, y de la sociedad, porque no nos olvidemos, a ver, acá es fácil agarrársela con empresarios que hoy vos encontrás algunos presos, sindicalistas que hoy encontrás algunos presos, y políticos que encontrás algunos presos hoy. La sociedad también es responsable de lo que pasa. Porque votamos hace 35 años y yo recuerdo que en 35 años de democracia Argentina tuvo las dos peores crisis de su historia, que es una hiper y el 2001-2002. Entonces, vaya que la sociedad también es responsable de lo que pasa, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la visita Por y nada, un suerte placer. con la campaña y con la elección. Vamos a discutir las cosas que hay que discutir. Yo Muchas creo gracias. que para que la gente no tenga miedo a Cristina se la puede derrotar en segunda vuelta y en paso y primera vuelta discutir la salida de este país así que decepciona a la gente. Yo creo que nosotros planteamos un futuro que puede ganarle con más facilidad al pasado. Muchas gracias por Por la nada, visita. buen día. Bueno, ¿y vos vas a ser candidato a presidente? ¿En serio? Sí, yo me postulo para presidente el año que viene, sí. Pero ¿dónde? ¿Con qué firmeza lo dice? ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque, bueno, esto es un proceso que fue germinando a lo largo de este año. Yo te diría, la primera sensación que había un espacio para discutir al menos estas cosas a gran escala fue cuando el gobierno me subió al ring a principios de año con ese mote de plateísta que fue dirigido a mí por el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, como respuesta a una nota que yo había escrito, Macri en el País de las Maravillas, que dicho sea de paso fue premonitorio lo que vino después, ¿no? Claro. Dicho sea de paso, yo decía, ¿en qué mundo viví Macri? Esto fue febrero-marzo, le escribí la nota, previo a todo el colapso del dólar, esto está todo muy grave, y me contestaron del gobierno, como ocurre con todos los gobiernos, la verdad. Ese hecho me hizo pensar, che, la puta, si estos tipos me están subiendo arriba del ring, ¿por qué no pelearla? Y bueno, el tiempo fue pasando y bueno, ahora sí, el año que viene me voy a presentar para... Mira. ¿Y por qué? Para presidenciales, sí. ¿Por cuál partido? O, ¿qué sé yo? ¿Creas No, un- estamos construyendo un frente de partidos, estamos en plena construcción. ¿Y con quién? Pero peronista, macrista, Partido claro. Libertario. ¿Cómo va a ser, ¿no? claro? ¿Partido Libertario? Libertario, me parece. Con Milei. No, bueno, el Libertario puede ser uno de los tantos partidos que formen parte del frente. Ah, mira. Lo que nos falta como sociedad, y ahí está el desafío en todo caso mío, en mi proyecto político, es conectar, relacionar que lo que nos pasa, la inflación, la devaluación, la recesión, ahora tenemos el riesgo país alto, entonces hay especulaciones de si no va a haber default, ocurre, eso que pasa, ocurre por algo que estás haciendo que está mal. Porque no te puede ir mal si haces algo que está bien, ¿no? Muy bien. José, un gusto como siempre escucharte. Y bueno, vamos a hablar seguramente cuando ya te lances oficialmente como candidato o precandidato. No, ya está lanzado. Bueno, la campaña, el año que viene en todo caso, campaña. arrancará en marzo, pero Te la vamos a traer candidatura acá ya está como uno lanzada. de los candidatos, José. Sí, sin duda. Dale, abrazo. ¡Vamos! Abrazo a todos. Abrazo. Chao, Luqui. Chau, Doc. José Luis Espert.